gusto poderles saludar, qué gusto poder bendecir su vida, qué gusto poder compartir con usted este tiempo. Así que muy contentos, muy agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en esta congregación, en este lugar. Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bueno, hoy es un buen tiempo, es una buena mañana el que vamos a pasar, no conmigo, sino desde mucho antes, desde que dispusimos nuestro corazón venir el día de hoy, ya era un día precioso. Y a veces yo a veces escucho cosas que retan mi vida. Yo a veces escucho situaciones que retan mi vida. Hoy que veníamos entrando, venía una hermana entrando por el portón a pie y venía. Y entonces Pati la fue a saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Con mucho calor? Sí, dice la hermana. Es que vengo a pie de mi casa. Dice. Vengo a pie de mi casa. No le digo dónde vive. Pero yo le aseguro que nosotros con una cuadra que caminemos y ya venimos protestando, ya venimos enojados, ya venimos con otras caras, con otras situaciones. Y tal vez en nuestra casa hay 1, 2, 3 carros, todavía nos damos el lujo de escoger cuál llevar. Y esta hermana venía, y cuando llegó al portón, venía caminando. Venía caminando por una situación con el tema de los buses, ella venía caminando. No le impidió echarse la caminada y llegar hasta acá. Así que son cosas que nos retan, son cosas que nos hacen pensar en qué estamos poniendo nosotros nuestra mirada. ¿Qué cosas simples y vanas de la vida nos están quitando la paz? ¿Qué cosas que realmente no tienen importancia, relevancia, nos están quitando la paz? Así que desde la mañana que yo venía entrando me sentí retado de escuchar a esta mujer, de verla y escuchar. Así que, ¿cuántos pueden decir, Señor, muchas gracias por todo? Muy bien, otra vez. Señor, muchas gracias por todo. ¿Sabe? Una persona agradecida es una persona que puede recibir más. Yo lo dije en alguna ocasión, regálele usted algo a alguien y que no le diga gracias, usted difícilmente le vuelve a regalar algo. Porque una persona agradecida es una persona que puede recibir más. Y qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Porque aunque muchas veces nosotros no digamos gracias por lo que Él nos da, Él en su infinita gracia y misericordia, sin que nosotros le digamos gracias, Él sigue dando, Él sigue proveyendo, Él sigue teniendo cuidado de nuestras vidas, Él sigue metiendo nuestras vidas en el hueco de su mano. Así que dicho esto, yo estoy agradecido con el Señor porque me da la oportunidad de estar con ustedes. Muy bien, antes de continuar, si me pueden ayudar allá atrás con el cronómetro, porque según el cronómetro yo ya solo tengo 25 minutos y me acabo de subir. Muy bien, muchas gracias. Bien, este es nuestro tercer mes que estamos hablando acerca del tema de los dones espirituales. Para hacer un pequeño resumen, me voy a hacer hacia un lado para poder leer lo que tenemos en pantalla. Y yo le estoy dando. Bueno, ayúdenme atrás, por favor, con la siguiente. Muy bien. El tema de esta serie se llama Fundamentando el uso de los dones espirituales.
En este caso vamos a hablar de un camino más excelente, aún por sobre los dones espirituales. Así que a manera de mantener el hilo de lo que estamos hablando, voy a partir de esto. En el mes de marzo estuvimos hablando de los dones espirituales y estuvimos tocando estos 4 temas: los dones espirituales en la iglesia, los dones espirituales identificando mis dones, los dones espirituales en la proclamación del evangelio y los dones espirituales en el llamado personal. Durante el mes de marzo estuvimos hablando de eso tanto los domingos como en las iglesias en el hogar. En el mes de abril continuamos con el tema de los dones espirituales. Se recuerda que un domingo cayó en la Semana Mayor. Entonces, pues hablamos de un tema importante para esa fecha. Pero para los siguientes 3 domingos hablamos de los dones espirituales. Y entonces esos 9 dones que nos hablábamos en el mes de marzo, decidimos en el mes de abril poder desglosar los 9 dones en 3 grupos, según su función, según su uso. Y entonces estuvimos hablando acerca de los dones de revelación. Dentro de los dones de revelación está el don de conocimiento, el don de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Luego hablamos de los dones de poder, que está el don de la fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y el último mes de abril estuvimos hablando de los dones de expresión, donde está la profecía, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y cada uno de estos 3 domingos hicimos una dinámica. Y la dinámica era que si usted se identificaba con alguno de estos dones, si usted anhelaba alguno de estos dones, si usted ya tenía ese don y lo quería confirmar, entonces pedíamos que pasara al frente para que el Espíritu Santo pudiera darle ese don, ese regalo, que el Espíritu Santo pudiera a usted darle lo que estaba en su corazón. Por supuesto, siempre y cuando estuviera dentro del plan y el propósito de Dios, porque a lo mejor yo quiero hacer una cosa y el Señor me quiere llevar por otra. Pero como habían 9 dones, entonces cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a lo que anhelábamos, entonces tuvimos esa dinámica en esos 3 domingos, que usted pasara al frente y le dijera al Señor: Señor, yo quiero ese don, yo anhelo ese don. Y lo poníamos en práctica. Y entonces de eso estuvimos hablando durante el mes de abril. ¿De qué vamos a hablar durante el mes de mayo para poder cerrar la serie de los dones espirituales? Y de lo que vamos a estar hablando durante este mes es fundamentando el uso de los dones espirituales. ¿Por qué el uso? Porque nosotros creemos firmemente que cada uno de ustedes recibió un don. Que por ahí no he sido consciente de eso, que por ahí todavía no me he atrevido a ponerlo en obra, que todavía tengo la duda si lo recibí o no lo recibí. Entonces, nosotros queremos creer que cada uno de nosotros recibimos por lo menos un don. Es cuestión de que lo vayamos ejerciendo, vayamos practicando, vayamos poniéndolo a las manos del Señor, tengamos fe, seamos atrevidos, seamos osados, seamos valientes y nos atrevamos a caminar en aquello que le pedimos al Señor y que por fe lo recibimos. Hablábamos de cosas como: ¿cómo saber si tengo el don de sanidad? Vaya y ore por los enfermos. Si se sanan, usted tiene el don de sanidad. ¿Cómo saber si usted tiene el don de sabiduría? Cada vez que usted da un consejo de parte de Dios, cada vez que usted le da una solución a alguien, entonces esa solución funciona. Entonces usted tiene el don de sabiduría. ¿Cómo saber que tengo el don de profecía, el don de discernimiento? Aníbal decía algo en el tiempo que él estuvo participando, decía: no perdamos de vista que un don sin carácter nos puede traer problemas. Pero parte de ese carácter es creer que Dios me bendijo. Parte de ese carácter es creer que Dios me ha bendecido con un don que al ponerlo yo para la edificación de la iglesia, también voy a contribuir a la obra del Señor. Entonces, de eso estuvimos hablando durante el mes de marzo, el mes de abril, y de esto vamos a hablar durante el mes de mayo. Vamos a tocar 4 temas
Este mes tiene 5, pero recuérdese que el domingo 3 es otra onda. El domingo 17, véngase con playera, véngase con tenis. Yo aparte de eso voy a traer mi pala y mi escobita para levantar toda la polilla que voy a dejar tirada. Ya le dije a Pati de una vez que me compre un ungüento para el dolor de rodillas al terminar ese domingo, que de una vez me compre mi diclofenaco. Pero ese domingo va a ser un domingo diferente, distinto. Mire, voy a hacer una pausa. Y es que nos hemos dado cuenta que cuando a veces nosotros decimos que va a ser un domingo diferente, pensamos que es un domingo para no venir a la iglesia. Y en realidad no es que usted ese día tenga feriado. No es que ese día usted tenga descanso. En una ocasión, cuando estábamos en la iglesia en el hogar, le decíamos a una señora que recién estaba empezando a llegar a la iglesia en el hogar: ¿y por qué usted no va los domingos a la iglesia? Pues yo la vengo a traer a su casa y la vengo a dejar con sus hijos y esposos. Ay, no, Estuardo, el día domingo es día de lavar ropa, me dice. Ay, no, Estuardo, si no limpio la casa el día domingo, mire, no tengo tiempo otro día en la semana. Pero mire pues, ¿y por qué no limpia y lava en la tardecita? Ya cuando regrese usted, bendecida por el Señor y contenta de haber alabado, mire, hasta la escoba se va a mover mejor. Y después de lo que nosotros no pudimos hacer con nuestras palabras, al final de tanto orarle al Señor, al final ella un domingo aceptó. ¿Y sabe qué domingo aceptó a venir a la iglesia? Un domingo que teníamos actividad especial. Entonces, el hecho de que este tercer domingo sea un domingo distinto, diferente, no es para que usted no venga. Si usted quiere ir a visitar a algún su familiar, no le digo que vaya el domingo antes o el domingo después, ¿verdad? Vaya después de haber alabado al Señor. Yo le aseguro que si usted viene ese domingo, cuando usted vaya a lavar su ropa, esa lavadora va a funcionar. Mire, un milagro va a ser el Señor. Ese día hasta su marido le va a ayudar a barrer. Ese día los patojos van a dejar su ropa ordenadita. Uno habla por fe, ¿va? Entonces, de estos 5 domingos que tiene el mes de mayo, 4 vamos a dedicar a esta enseñanza y el tercer domingo es un domingo especial. ¿Se imagina usted ese domingo? Un buen marimbón en el ambiente, marimba cristiana, para que no va a hacer que después usted empiece a mover el piecito, ¿va? Una buena marimba en el ambiente. Sus tortillitas, su fresco, su hermano o su hermana a la par, su familia. Se imagina usted unas hilachas con su papita, su zanahoria, su arrocito. Ya me vi. Un fresquito, ¿como de qué se le antoja? Jamaica, Jamaica. Muy bien. De todos modos, a mí me gusta de horchata. Un fresquito de Jamaica. Su comida. Tal vez se sentó enfrente de alguien que usted no conocía y le da tiempo a platicar, a conversar. Después un cafecito, porque aunque haya calor, chapín que se respeta, después de almorzar, cafecito. Y además, ya le conté en alguna ocasión que en Ministerios Verbo inventamos el evangelio de la champurrada. Un cafecito, su champurrada. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer si quiere más tortilla? Solo hace así, mire.
Ya 3 tortillas. ¿Quiere más fresquito? Y para rematar la tarde, una lotería. Pero ahí no va a creer que va a salir el borracho, el diablo, que el Señor lo reprenda. La dama. Es una lotería cristiana. ¿Qué tal? Aunque no lo crea, ya llegaron a otros verbos nuestra lotería. Ya a otros verbos ya llegó la fama de nuestra lotería. Porque hablamos de los fundamentos de verbo, hablamos de la Biblia, hablamos de personajes. Entonces nuestra Biblia es interesante, ya llegó la fama de nuestra Biblia a otros verbos. Así que va a ser una tarde preciosa, hermosa. Si usted tiene compromiso de ir a visitar a alguien, mejor tráigaselo para acá. Lo único que sí, aparte del plato que le vamos a dar, usted trae un platito extra para... O como hacíamos nosotros a veces en la casa. Vengan a comer, decía mi mamá. Y nos sentábamos en la mesa, pero solo había un plato con comida. Y nosotros así, ¿y esto cómo se come? Pues nos jalaba mi mamá alrededor de ella, una arrolladita a la tortilla y a meterle al plato y todos a comer del mismo plato. Pero mire, yo disfruté esos tiempos de mi vida, esos tiempos de, no sé si llamarlo de escasez, de limitación. Yo más bien quiero pensar que eran tiempos de aprender a ver a Dios en toda situación y en todo momento. Porque a veces uno piensa que solo cuando hay dinero en la billetera, cuando la esposa está contenta, cuando los hijos están contentos, cuando nadie habla de mí, entonces creemos que ahí sí está Dios. Pero cuando las cosas no salen como a veces queremos, creemos que Dios se olvidó de nosotros. Entonces yo quiero creer que esos tiempos eran tiempos de ver la mano de Dios en toda circunstancia en nuestra vida. Era un pedacito de carne y partido en 4. ¿Y sabe qué? ¿Qué era lo último que nosotros nos comíamos en la casa? Del plato de comida, ¿qué era lo último que usted cree que nos comíamos? La carne. Ya que el plato había quedado limpio, cada quien con su pedacito de carne. Y ese último pedacito de carne a la tortilla. Entonces, va a ser un buen tiempo de compartir, de disfrutar, de conocer a sus hermanos. Así que no se quede. Era broma lo de traer su plato extra, ¿yo? En el nombre de Jesús, si el Señor multiplicó los peces, aquí vamos a orar que multiplique las tortillas. Pero no se preocupe, venga, vamos a pasar un buen tiempo en la presencia del Señor. Es más, si usted quiere traerse a la suegra, tráigasela. Quiere traerse a su mamá, tráigasela. Le llegó visita, vamos a la iglesia. Pero va a ser un buen tiempo para que podamos disfrutar del Señor. Bien, dicho esto y hacer esa pausa, porque ya no voy a tener otra oportunidad de decirlo, por eso aprovecho mis 20 minutos de fama. Así que durante este mes, regresando al punto, vamos a hablar acerca de la motivación, de la madurez, de la importancia y del orden en el uso de los dones. Creemos que nosotros ya nos hemos sido bendecidos por esos dones, así que los vamos a utilizar bajo el fundamento de la palabra del Señor. Bien, entonces, como ya puse mi introducción y usted ya sabe de qué vamos a hablar los siguientes domingos y usted ya sabe también de dónde venimos hablando, este es el último mes que vamos a hablar acerca de los dones espirituales y por eso este tema es muy importante. Entonces, arranquemos. 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 Ayúdenme allá atrás, muchachos. Siguiente, por favor. Muy bien. El fundamento de los dones espirituales en la Biblia, específicamente estos 9 dones, están en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 12. Y para recordar un poquito, yo destaco 5 elementos,
4 o 5 elementos que Pablo nos establece en el capítulo 12 de Primera de Corintios acerca de los dones. El primero que él da dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y por eso es que le dedicamos tiempo a hablar de cada uno de ellos, para que, como dice la palabra del Señor, no ignoremos los dones espirituales. Ya vimos cada uno de los dones, ya vimos a través del capítulo 12 cómo es que el Espíritu Santo da estos dones, cómo es que el por qué, el para qué de estos dones. Entonces Pablo dice, en primer lugar, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. El segundo elemento que Pablo establece dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas y en todo, es el mismo. Entonces ya entendimos que aunque alguien tenga el don de profecía, alguien tenga el don de sanidad, alguien tenga el don de fe, alguien tenga el don de interpretación de lenguas, el mismo Espíritu de Dios es el que repartió para todos según el plan, la voluntad del Padre, y de cómo usted se va a convertir en esa herramienta importante. Entonces, otro elemento que Pablo nos establece dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay 9 dones y el Señor los reparte como Él considera que van a ser útiles en su obra. Así que cuando Pablo habla acerca de que el cuerpo, a pesar de que tiene muchos miembros, es uno solo, está hablando de la unidad de la iglesia. Diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, un mismo espíritu, un mismo objetivo, edificar el cuerpo de Cristo. Y otro elemento del cual Pablo también nos habla, dice, procurad pues los dones mejores. En una ocasión que nos juntamos a compartir un cafecito, hablábamos con Majo y decíamos, ¿a qué se referirá Pablo cuando dice los mejores dones? Y ella decía, yo me imagino que se refiere a esto. Y yo me imagino que se refiere a esto. ¿Sabe qué fue lo mejor? Que no nos pusimos de acuerdo. Pero hablábamos acerca de a qué se refería Pablo cuando decía procurad los mejores dones. Si hay 9 dones y los 9 son importantes, Pablo dice procurad los mejores dones. ¿Acaso dentro de los 9 hay uno más importante que otro? ¿Usted qué piensa? Si el Señor dio 9 dones y Pablo dice procurar los mejores dones, significa que hay algún don que es mejor que los otros 8. Y de eso discutíamos con Majo. Lo bueno es que la discusión se puso tan larga que nos tocó que pedir más comida, ¿va, Patía? Entonces cuando Pablo dice procurad los mejores dones, ¿acaso de los 9 hay uno que es mejor que los otros 8? Lo que vamos a tratar de explicar un poquito es que justamente por eso es que estamos hablando de esta serie, el uso de los dones, partiendo de que el Señor ya nos bendijo con esos 9 dones dentro de la congregación. Entonces lo que vamos a hablar es cómo se usan. ¿Cómo se usan esos 9 dones? Porque de nada sirve que el Señor nos dé un machete si no lo sabemos usar. De nada sirve que el Señor nos dé herramientas si no las sabemos usar. Entonces la intención de esto es las herramientas que el Señor nos dio, los dones que Él nos dio, el talento que Él nos dio, la habilidad que Él nos dio. Tenemos que aprender a usarlo. Tenemos que aprender a sacarle el mejor provecho. Y por eso es que vamos a hablar acerca de estas cosas durante este mes. Y el último elemento del cual Pablo habla, dice, ¿cómo termina el capítulo 12? No sé si usted ya se dio cuenta. ¿Cómo termina el capítulo 12 de Primera de Corintios? Pablo termina el capítulo 12 con esta frase, mas yo os muestro un camino aún
más excelente. Tener uno de los 9 dones es precioso. Tener uno de los 9 dones es una herramienta indispensable. Pero a pesar de esos 9 dones, todavía Pablo dice, y aún hay algo más excelente. Ahí hay algo un poco más excelente que esos 9 dones. Entonces, Pablo establece en el capítulo 2 estos 5 elementos que yo destaco, y con eso entramos entonces a qué se refiere Pablo con ese camino más excelente. Por favor, vamos a la siguiente. Entonces, Pablo ya nos recuerda en el capítulo 12 estos elementos, y en el primer libro de Corintios, en el capítulo 13, en los primeros 3 versículos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2, y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando Pablo dice, a pesar de que estos 9 dones son poderosos, necesarios, estos 9 dones trastornan el mundo, estos 9 dones son capaces de mover cualquier cosa, cualquier sistema. Estos 9 dones, miren, son su principal herramienta en el reino de Dios. Y Pablo dice, pero ojo, hay un camino más excelente de esos 9 dones. ¿A qué cree usted que se refiere Pablo cuando dice hay un camino aún más excelente? ¿Qué cosa puede ser mejor que esos 9 dones? ¿Se imagina usted tener el don de profecía y usted se acerca a alguien y le dice, dice el Señor que lo que tenés pensado hacer el día de mañana, dice el Señor que si no retenés tus pasos, eso mismo que estás pensando hacer te va a pasar a vos? Dígame usted si ese don no es chilero. Dígame usted si no es bonito ese don. Tener uno la capacidad de lo que va a pasar en el futuro. Conocer detalles de las personas. Imagínense usted que tiene el don de lenguas y en plena alabanza, en plena reunión, el Señor le pone a usted lenguas, un idioma angelical, celestial, y usted empieza a hablar en lenguas. Y todos los demás nos quedamos así como. Justamente, estos eran los 2 principales dones que estaban causando problemas en Corintios. Por eso leemos que Pablo habla acerca específicamente de esos dones, del don de profecía, el don de ciencia y el hablar en lenguas. Porque esos dones son dones como muy elocuentes, son como muy visuales. Entonces los corintios empezaron a hacer a un lado los otros dones, y ellos empezaron a considerar que cuando Pablo dice buscad los mejores dones, ellos empezaron a pensar que era el de profecía y el de hablar en lenguas, porque eran muy elocuentes, porque eran muy visibles, porque eran muy notorios. Eso empezó a suceder en Corintios. Empezaron a esos dones y empezaron a desechar los otros 7 dones. Entonces Pablo dice, no importa cuál de los 9 dones el Señor te haya dado, hay algo mejor que esos 9 dones. Hay un camino más excelente que esos 9 dones. Y como alguien ya respondió por ahí, ¿qué puede ser mejor que estos 9 dones? Por favor, la siguiente.
Y se lo puse con estas letras para que pudiéramos notar el mismo texto que leímos anteriormente. Cuando hacemos énfasis en esto, nos damos cuenta de qué es lo que está hablando Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy como un metal que resuena. Si tuviese profecía, si tuviese ciencia, si tuviese fe y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes, entregase mi cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí es donde Pablo revela a qué se refiere cuando dice buscar los mejores dones. Y a esto es a lo que Pablo dice cuando él se refiere un camino aún más excelente. Es el amor. El amor es el camino por excelencia. El amor es mejor que cualquiera de los 9 dones. Yo puedo traer un ramo de flores, llevárselo a Pati y decirle, te traje esta onda. Pero puedo traer un chocolatito. Qué bonitos tus zapatos, Patía. Ese vestido no te lo había visto. Hoy estuve pensando en vos. Te traje este chocolatito. Porque al final, como mi papá decía, lo que ofende no es lo que uno dice, sino la forma en que uno dice las cosas. Usted le puede regalar lo más valioso a su cónyuge, pero si usted lo regala sin detalles, no tiene el mismo sabor. Si usted le regala algo a su cónyuge con un pequeño detalle, aunque sea un dulcito, mire, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Así que, ¿qué es mejor que los 9 dones? ¿Qué puede ser un camino más excelente? Sino el amor. Porque aunque usted tenga el don de profecía, si usted no lo ejerce con amor, lo que usted va a hacer es nada más terminando de herir a las personas. Si usted tiene el don de lenguas y no tiene amor, simplemente va a ser una situación que lejos de traer bendición, hasta puede traer desorden. De tal manera que Pablo dice un camino más excelente. Hay algo mejor que esos 9 dones y es el amor. De tal manera que no importa lo mucho o lo poco que hagamos. Lo que le da sabor a las cosas es el amor. Mijo, te traje este teléfono. Pero si lo quebras, ahí vas a ver cómo te voy a agarrar. Es el detalle que nosotros les ponemos a las cosas, lo que hace que lo que hacemos nosotros tenga otro sabor, otra dimensión, otro gusto. Y no hay nada mejor que le dé un buen toque a las cosas como el amor. En una ocasión estaba yo esperando en una cola para hacer un trámite. Y como a 2 o 3 personas delante de mí había una señora. Pero la señora tenía por nacimiento un defecto en su labio. Además de eso, estaba cargando a un bebé. Pero como usted sabe que en el gobierno hay que madrugar, entonces estábamos ahí como desde las 4 de la mañana, ¿va? Para que abrieran a las 7:30. Así que todo ese tiempo la señora tuvo a su bebé metido en sábanas por el frío. Cuando ya empezó a hacer un poquito de calor, entonces vino la señora y todos los que estábamos cerca de ella,
¿Qué cree usted que era lo único que nosotros nos fijábamos de esta señora? El defecto que ella tenía en sus labios. Yo me incluyo. Cuando empieza a hacer un poquito de calor, esta señora saca a su bebé y resulta que el bebé tenía ya como 2, 3 añitos. Y entonces el Señor nos cierra la boca. En buen chapín se pudiera decir otro modo, ¿va? Pero usted ya se lo imaginó, ¿va? El Señor nos cierra la boca a todos los que estábamos alrededor. Porque este bebé, cuando la mamá lo sacó de donde lo tenía, ¿sabe qué fue lo primero que empezó a hacer este bebé? A besar a su mamita. Le tocaba su rostro. Le daba besos justamente donde tenía el problema del labio la mamá. La mamá le dio algo de comer y él mordía un poquito. Y de lo que él mordía, le daba a su mamá. Mientras que todos los demás nos fijábamos nada más en el defecto de esta señora, este niño veía a su mamá hermosa, perfecta, sin prejuicios, sin complejos. Y usted sabe que una característica que tiene un niño es que los niños aman. Por eso el Señor dice que más nos conviene a nosotros, si queremos entrar en el reino de los cielos, ser como un niño. Un niño perdona rápido. Un niño olvida rápido. Un niño ama naturalmente. Así que el Señor nos cerró la boca a todos los que estábamos cerca de esta señora al ver el corazón y el amor de este niño para con su mamá. Y entonces, ¿qué puede ser mejor que los 9 dones que habla Primera de Corintios 12? ¿Qué puede ser mejor? Primera de Corintios 13, el amor. El amor es mejor que cualquier don. Aún si yo no tuviera ninguno de esos 9 dones, si tuviera amor. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. Pues porque el tema del amor es muy complejo, el tema del amor es muy grande, el tema del amor tiene diferentes puntos de vista. Porque hay un dicho que dice que quien te quiere, te aporrea. ¿No oye usted ese dicho? Quien te quiere, te aporrea, dice por ahí el dicho. Vaya manera de amar. Leí uno y iba en mi carro manejando y vi un sticker de un carro que iba adelante y decía: mi mujer me pega, pero es por mi bien. ¿Qué tal? Cuando hablamos del tema del amor, todos creemos que el amor debe de ser como yo pienso, como yo creo, como yo me imagino. Y en el peor de los casos, como a mí me trataron, uno cree que esa es la manera de demostrar amor a los demás. Leyendo un libro acerca del matrimonio, encontré un ejemplo que llega un matrimonio con el psicólogo porque tenían problemas. Y entonces le dice el psicólogo a la señora: ¿cuál es el problema? Pues que me pega, me trata mal, me regala algo, me lo hace tirado, me lo saca en cara. Llega a la casa y no me ayuda en nada. Aplastarse al sillón, va a ver tele, que le lleven la comida ahí. Cualquier parecido es coincidencia. Y entonces, ¿sabe qué es lo que más me admira de ese libro que estaba leyendo? Viene el psicólogo y le pregunta al Señor: mire, ¿y eso que dice su esposa es cierto? Sí. Y así de descarado lo dice: sí.
Mi papá y mi mamá vivieron 70 años juntos. Mi mamá nunca se fue de la casa y mi papá le pegaba. Porque este joven, este señor, era lo que veía en su casa. Y él imaginaba que esa era una forma de amarse. Y eso que él vivió en su hogar, lo replicaba en el de él. Entonces, cuando hablamos del tema del amor, tiene muchos puntos de vista. Tiene muchas cosas distintas cuando hablamos acerca del amor. Hay 3 aspectos que nos da la Biblia acerca del amor. El primero de ellos, ya dijimos que el amor es la motivación de los dones. El amor es la motivación de los dones. El amor es el camino más excelente. ¿Cuál es el mejor don que usted puede anhelar? El amor. En griego, para poder describir una idea acerca del amor, aparece la palabra eros, que describe pasión, deseo, atracción física, lujuria. Y esto se lo acreditaban a dioses con D pequeña como Afrodita, Venus y Cupido. Por eso a mí el día del cariño cuando dicen de Cupido. Cupido era un dios griego. Y a veces nosotros en la emoción de celebrar el día del cariño y la amistad, aparece el gran Cupido por ahí. Y Cupido era un dios griego. Lo que pasa es que como de plano, chulito ahí con las nalguitas pegadas y el angelito y... Para nosotros todos los días debería ser el día del amor. Para nosotros todos los días debe ser el día del cariño. Mostrar el amor, la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Mostrarlo todos los días. Pero entonces los griegos, para describir esta clase de amor, que era un amor eminentemente, como leemos ahí, el eros en estos tiempos lo pueden traducir como sexualidad. Es una atracción externa, física. Bíblicamente el sexo tiene cabida, pero dentro de los parámetros como establece Primera de Corintios 7:5, Hebreos 13:14 y por supuesto Génesis 1 y 2. Porque algunos piensan que la intimidad sexual es pecado. ¿Acaso Job no decía, acaso no aceptaremos de Dios las cosas buenas y no aceptaremos de Dios las cosas malas? La intimidad sexual fue creada por Dios, fue establecida por Dios, pero dentro de los parámetros establecidos. Y cuando usted vaya a su casa a leer, porque le voy a dejar la duda, ¿qué dirá Corintios 7:5, Hebreos 13:4 y Génesis 1 y 2? Usted se va a dar cuenta que la sexualidad tiene cabida dentro de parámetros establecidos que Dios puso en estos versículos. Así que si usted los anotó, bueno. Si no, el día de mañana a las 6 de la tarde en YouTube, usted se mete a YouTube, Iglesia Cristiana Verbo en Naranjo, y aparece la prédica. Y ahí usted la puede volver a ver, no solo la de hoy, sino ahí mantenemos el historial de las prédicas. Entonces los griegos, para traducir una especie de amor corporal, físico, externo, usan el eros, que significa pasión. Pero también los mismos griegos acuñan una palabra que se llama fileo, que significa afecto, cariño, bondad, apreciar. Ejemplo, la amistad sincera, los vínculos entre familia, sentir compasión por personas, animales, naturaleza o el entorno. Ese es un amor fileo. Es un cariño que no tiene nada que ver con el tema de la sexualidad.
Pero también la Biblia muestra ese camino más excelente y aparece la palabra ágape, que es la forma más elevada para el amor. Amor ágape es la definición de Dios, porque Dios es amor. Un amor puro y verdadero, incondicional, sacrificial. Ese es el verdadero amor, el que no espera, el que no busca. Pero el amor ágape es la definición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, un amor puro y verdadero, incondicional y sacrificial. ¿Qué tenía de bueno usted? ¿Qué tenía de bueno yo en nuestra vida para que Dios nos amara? ¿Usted o yo teníamos algún argumento para decirle a Dios que nos amara? Si somos conscientes, ¿qué había en nuestra vida antes de que Dios nos amara? No había nada bueno en nosotros. Aunque nosotros pensáramos que sí, no había nada bueno en nosotros. Por eso cuando habla del amor ágape se refiere a Dios, un amor puro, verdadero, incondicional, sacrificial. Jesús establece el amor ágape como un nuevo mandamiento. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús dice cuál es el primero y más grande mandamiento? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu pasión. Y yo les dejo un nuevo mandamiento, dice el Señor Jesús. Amen a su prójimo. Porque no hay don más excelente que el amor. No hay nada mejor que el amor. No hay nada más grande que el amor. Y muestra de ello es como el Señor, Dios Todopoderoso, creador y sustentador de este universo, entrega a su Hijo por amor. Sin nosotros no había nada bueno, no había nada de valor, pero nos amó primero, entregó a su Hijo. Por eso Pablo hace alusión a un camino más excelente. Por eso Pablo dice, busquen los mejores dones. Está bien los 9 que están ahí, pero no importa cualquiera de los 9 que usted tenga. Si no le pone amor, de nada sirve, nada soy, nada valgo. Podré quemar mi cuerpo, pero si no tengo amor. Vamos a la siguiente, por favor. Los muchachos de la alabanza, si se pueden preparar, por favor. Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a una relación basada en amor ágape. Un amor incondicional, un amor puro, un amor sincero, un amor sacrificial, tal como Cristo nos amó. Él nos amó primero, nos creó con su amor, nos vio con su amor, nos llamó con su amor, nos perdonó con su amor y nos sostiene con su amor. Es el puro amor de Dios en nuestras vidas. Es el puro amor de Dios en nuestras vidas. Es el puro amor de Dios en nuestras vidas lo que nos sostiene. Juan 3:16 dice, la prueba incondicional e inmerecida de su amor se encuentra en Cristo. Qué grande amor tuvo el Padre. Con cuánto amor nos amó Dios, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. En conclusión, por favor, vamos a la última. Le voy a pedir si usted se puede poner de pie, por favor, sobre sus pies. Y recuerde esto. En 1 Corintios 12, Pablo establece los 9 dones. La función y el uso de cada uno de ellos para edificación de la iglesia, para cumplir el propósito para el cual Dios estableció su reino.
y nos da una serie de características en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero Pablo termina diciendo, primero, busquen los mejores dones. ¿Hay algún mejor don de los 9 que entonces Pablo había establecido? No, no se refería a eso, porque tan importante es la fe como el discernimiento de espíritus. Tan importante es una sanidad como tan importante puede ser el conocimiento, la sabiduría. Entonces Pablo no se refería a esos 9 dones. Pablo se refería a que había algo más. Y entonces Pablo termina, mas yo les muestro un camino más excelente. ¿Qué puede ser más excelente que un don, talento o habilidad? La forma en que se usa eso. Y no hay mejor forma que el amor. Lo mucho o lo poco que usted haga, lo mucho o lo poco que yo haga, no importa si es a su cónyuge, a sus hijos, a su familia, a alguien que pide dinero en la calle, a un compañero de trabajo, no importa lo que usted haga, no importa lo que yo haga. Si eso que nosotros hacemos no le ponemos amor, no está completo. Si eso que nosotros hacemos no le ponemos amor, no está completo, no causa el mismo impacto. Y Dios tiene toda la solvencia para decir que el amor es el nivel más excelente, entregando a su Hijo Jesús en la cruz como muestra de amor. Pero sobre los dones, talentos, habilidades, funciones, posiciones o ministerios, el amor ágape, amar como a Cristo, debe prevalecer. Debe prevalecer. Mi papá trabajaba en un restaurante de cocinero. Nosotros somos 8 hermanos. Yo era el penúltimo y todavía mi hermano pequeño el último. Y todos mis otros 6 hermanos hicieron su vida, tomaron sus decisiones, y los últimos 2 nos quedamos en casa con mi viejito y con mi mamá. Mis otros hermanos llegaban eventualmente a ayudar a alguna situación, pero los que pasábamos 24 horas era mi hermano más pequeño y yo. Y mi papá ya era un hombre avanzado de edad. Y él nos acostumbró todos los días sábados a traernos algo del restaurante donde él trabajaba. Y nosotros los días sábados nos desvelábamos hasta las 12, 1 de la mañana con la curiosidad de esperar qué era lo que mi papá nos iba a llevar. ¿Y sabe qué era lo que nos llevaba el viejito? Media hamburguesa que alguien no se quiso comer. Y cuando lo llevaban a la cocina, en lugar de tirarlo, lo agarraba y lo envolvía. Una pieza de pollo que alguien no se quiso comer, él agarraba, le cortaba el pedazo y agarraba ese pedazo de pollo que nadie tocaba. Unas papas que nadie quería comer y las dejaba, él las agarraba. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué recuerdo más yo de esa hamburguesa, de esas papas y de ese pollo que alguien había dejado? Era el abrazo y el beso que nuestro viejito nos daba cuando entraba los sábados. Y nos sentaba en la mesa a sus 2 hijos más pequeños, los hijos de su vejez. Él decía su orgullo. Y nos sentaba en esa mesa y empezaba a sacar las sobras de comida. Pero nos las ponía en un plato tan bello, tan precioso. Gracias. Déjamelo aquí. Lo ponía en un plato tan bello, tan precioso. Y nos contaba historias que se nos olvidaba de dónde venía esa comida.
Porque no hay nada más grande, no hay nada que nosotros podamos hacer si no lleva amor. No tiene el mismo efecto, no tiene el mismo impacto. Así que cuando Pablo dice hay un camino más excelente, hay un mejor don que estos, indudablemente el capítulo 13 habla del amor. No importa lo mucho o lo poco que nosotros hagamos, dentro o fuera de la congregación, si no le ponemos amor, nada soy, nada tengo, nada valgo. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:15. El camino por excelencia. Si usted ha sentido soledad en su vida, si usted cree que no le importa a nadie, si usted piensa que por más que usted se sacrifique por sus hijos, por su esposa, por su familia, por su mamá, y nadie se lo agradece, nadie lo valora, sepa usted que Dios le ama. Sepa usted que Dios ve con agrado el sacrificio que usted hace. Nuestros hijos muchas veces son inconscientes de los sacrificios que nosotros hacemos como papás para tratar de que ellos no pasen las penas que nosotros pasaron. Nuestros hijos a veces no comprenden todas las veces que nos tenemos que quitar un gusto con tal de pensar primero en ellos. Pero sepa que Dios le ama. Sepa que Dios le ama. Y aunque usted y yo no reconozcamos ese amor de Dios, Él de todos modos no va a dejar de amarnos. Él no va a dejar de amarnos. Así que yo quisiera partir de algo. Si alguien de los que están aquí presentes ha confiado su corazón en otra persona y se lo han quebrado, han abusado, yo te invito a que conozcas este amor ágape, el amor de Dios. Ese amor no te traiciona, ese amor no te lastima. Si tú has buscado el amor por muchos lugares, quiero decirte que hoy el Señor te está diciendo: yo te quiero amar a mi manera. Pero es necesario que tú digas: Señor, yo quiero ese amor. Me cansé de buscarlo, me cansé de jugar, yo quiero de ese amor. Así que yo te hago hoy la invitación: si tú alguna vez has pensado, si tú nunca lo has hecho y le has dicho al Señor: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, quiero aprender a disfrutar del amor del que está hablando. Hoy es un buen día para que tú des un paso de fe y le entregues tu corazón al Señor. Le entregues tu vida al Señor. Permitas que Él te ame con un amor puro, sincero. Así que aquí está la oportunidad. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Si alguna vez tú le has dicho al Señor: aquí estoy. Si es la primera vez que tú te atreves a decirle: Señor, te abro mi corazón, levanta tu mano. Y mire, no somos perfectos y Dios lo sabe. Y a veces los afanes de la vida nos ganan. Y a pesar de que ya hemos disfrutado del amor de Dios, a veces nos pasa como el hijo pródigo. Pero así como la historia del hijo pródigo, el padre dice que todos los días salía al camino a ver si su hijo regresaba. Hoy el Señor te está diciendo: si tú te alejaste de mí por X o Y razón, porque no importa, el Señor te está diciendo: regresa a casa. Borrón y cuenta nueva. El amor de Dios no recuerda el pecado. Si alguien quiere reconciliar con Dios, si alguien quiere hacer las paces con Dios,
Si alguien quiere decirle, Padre, regreso a tus brazos, levanta tu mano. Y los que están ahí a la par, si tú levantas las manos, van a orar por ti y te van a guiar en esa oración de fe. El resto, quiero que cierre sus ojos, por favor. Algo simbólico. Ponga su mano derecha sobre el hombro izquierdo, su mano izquierda sobre el hombro derecho. Imagínese que es el Padre el que le está abrazando. Y mejor si mueve usted sus manos así en sus brazos, mire. Imagínese que es el Padre el que le está amando, el que le está abrazando, el que le está diciendo: yo te comprendo, yo te entiendo, yo te amo, yo te anhelo, yo te deseo, yo di mi hijo por ti. ¿Cuánto más no voy a hacer? Si cuando éramos enemigos te amé, ¿cuánto más voy a hacer ahora que eres mi hijo? Y deje que el Espíritu Santo descienda como una nube sobre su vida. Y deje que el amor del Padre le abrace. Deje que el amor del Padre sane sus heridas. Deje que el amor del Padre le muestre que usted tiene un valor, un propósito y un sentido. Cierre sus ojos, cruce los brazos, mueva las manos sobre usted mismo y disfrute del amor del Señor. Ese amor ágape, incondicional, incuestionable, eterno, sacrificial.